te aconsejo que busques en nuestra página de YouTube todas las prédicas, las últimas que hemos hablado acerca de esta serie, El Poder de la Bendición. Hablamos cómo los padres pueden bendecir a sus generaciones, cómo Dios, en su perfecta y maravillosa voluntad, en su diseño maravilloso para con todos los papás y las mamás, les dio el poder para impartir bendición a sus generaciones. Pero necesitamos entender cómo lo hacemos. Si no, se nos van yendo los hijos, si no llegan a la adolescencia, a la juventud y empiezan a tomar otra clase de cosas, ¿verdad?, del mundo, de la sociedad, y entonces queremos que les vaya bien, queremos hacer una oración para que les vaya bien, pero no hemos sabido impartir el poder para que ellos prosperen. Pero Dios nos revela en su palabra estas cosas y necesitas ir a ver estos mensajes que hemos enseñado en estas semanas. Así es que la fuente de bendición, cuando tú te conectas con la fuente de bendición, entonces fluye en ti por palabras y por acciones el poder para prosperar. Desde la caída de Adán, Dios prometió salvación para todos los hombres, porque en el plan de Dios no está que te vaya mal, en el plan de Dios no está que estés afligido, que vivas deprimida, que vivas alejado, tomando decisiones equivocadas o enfrentando cualquier tipo de cosas que quieran destruir tu futuro. No, ese no es el plan de Dios. Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Y tú has venido a esta iglesia y estás conectado allá desde tu casa para conocer estos principios. A veces pensamos que solo es trabaja, trabaja, trabaja. Y como pones en práctica tus habilidades y tus capacidades naturales, prosperas en la economía y te va bien en tu negocio, en tu trabajo, y te reconocen en tu trabajo. Y entonces tú dices, este es el camino, entonces voy a dedicarle toda mi vida, muchas horas para trabajar en esto. Y empezamos a descuidar a la esposa, empezamos a descuidar a los hijos, empezamos a descuidar la salud, empezamos a descuidar otras áreas. Y de repente nos vemos con mucho dinero, nos vemos prosperando en la economía, pero en las otras áreas en ruina. Y dice la Escritura que la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Y si alguien tiene mucho dinero porque está prosperando en su negocio, en su trabajo, pero tiene tristeza en las demás áreas de su vida, quiere decir que esa bendición es posible que no venga de Dios. Porque la que viene de Dios enriquece, no añade tristeza en ningún área de tu vida. Y estamos aquí para aprender. ¿Cuántos están aquí para aprender? Yo soy el primero. Cuando Jesús vino a anunciar el mensaje del Evangelio del reino de Dios, vino a anunciar buenas noticias, noticias de victoria, noticias de triunfo. Y te voy a pedir que vayamos a la Escritura para entender un poco más. Hay una historia en Mateo capítulo 16, y voy a leer del versículo 13 al 18 de la versión internacional, donde Jesús nos está mostrando principios poderosos para la iglesia. ¿Estás listo? Mateo 16, 13 al 18. Dice el verso 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Verso 15. Y ustedes, Jesús se voltea con sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué episodio de la Biblia tan más interesante, poderoso? Jesús está revelando. Revelación quiere decir algo que estaba oculto a mis sentidos, algo que no lo puedes aprender en la escuela, algo que no puedes ir al internet o a un libro y conocerlo, sino que es revelado. Y revelado quiere decir que Dios te lo puso en un entendimiento profundo en tu corazón.
Y aquí estamos hablando de esta revelación. Y dice que Jesús se llevó a una región llamada Cesarea de Filipo, se llevó a sus discípulos y les hizo 2 preguntas muy importantes. Y les dice, esos que siguen los milagros, esa multitud que escuchan el mensaje, que andan detrás de mí, ¿qué piensan de mí? Porque están a la distancia, solo ven y llevan a sus enfermos para que sanen, pero están a la distancia, no tienen una relación profunda con la fuente de bendición. Aunque están recibiendo el beneficio de la sanidad, aunque están recibiendo el beneficio del consuelo, y sus corazones eran liberados de toda opresión. Gente deprimida venía a Jesús y era liberado. Pero tenían un concepto, una visión, una perspectiva muy distinta acerca de Jesús. Fíjate lo que pensaba la multitud. Dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces imagínate en esa multitud que seguía a Jesús, ¿verdad? Y decían, oye, ¿qué piensas de él? No, pues ha de ser alguno de los profetas reencarnado. Había una mezcla de doctrinas, había una mezcla de pensamientos. Algunos creían en la reencarnación. Y eso no enseña la Biblia, por supuesto. Y pensaban que Jesús era algún profeta que se estaba manifestando ahí. Aquí hay una enseñanza, primera revelación. Si tú estás a distancia de Jesucristo, no tienes un concepto correcto de Él. Si no te acercas a una relación profunda con Él, no lo conocerás. Verso 15, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Les dice Jesús. E inmediatamente Simón Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se queda impactado y dice, tú eres muy inteligente, Simón Pedro, pero eso no lo pudiste haber pensado tú. Eso lo puso mi Padre que está en los cielos, en lo profundo de tu corazón, y se llama revelación. Dios te reveló lo que no se puede conocer con tus sentidos naturales. Dios te lo reveló, Dios te lo mostró a tu corazón. ¿Por qué? Porque era importante esa revelación, porque está diciendo aquí que ese es el cimiento de la iglesia. Está diciendo aquí que desde la caída de Adán, por generaciones, por siglos, el enemigo ha sido gobernador de las personas. El enemigo y la muerte ha venido sobre muchas generaciones y ha matado a muchas generaciones. Les ha despojado de los planes que tenía Dios, porque todavía no había la salvación. Pero aquí Dios le está poniendo en el corazón de Pedro una revelación impresionante. Toda iglesia que sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no podrá la muerte vencerlo. Y muerte es enfermedad, y muerte es maldición, y muerte es depresión. Todos los deprimidos digan amén. Muy bien, Dios te va a liberar hoy. Y no estés pensando que tu pasado viene a avergonzarte. Mira todo lo que hiciste, en todo lo que te metiste, con las personas con las que te relacionaste. ¿No te da vergüenza? Porque el diablo es así. El diablo tiene 2 caras, ¿sí sabías? Harry, 2 caras. El diablo tiene 2 caras. Primero te dice, órale, mira, te va a ir bien, éntrale, una no es ninguna, pásale, dale. Y luego que lo haces y que ya caíste, te dice, qué desgraciado. ¿No te da vergüenza? Mira todo lo que hiciste. Ese es el diablo. 2 caras. Y no ignoremos las acechanzas del enemigo. No las ignores. Y aquí está una revelación impresionante. Nos está revelando la fuente de bendición. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bájale a tu celular, por ahí alguien está oyendo la transmisión, bájenle por favor. Porque me hace aquí eco. Tú eres el Cristo. ¿Y qué quiere decir el Cristo? El Cristo quiere decir, tú eres el que tiene el poder de Dios.
Tú eres el que tiene la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que nos puede dar la victoria, el que va a resucitar al tercer día, donde Dios pondrá todos los pecados, toda la enfermedad y todo el dolor para que se vaya a la cruz del Calvario y nos pueda dar una nueva vida. Tú eres ese Cristo Salvador. Y si la iglesia se para en esa identidad, si la iglesia deja su identidad pasada, deja el dolor, deja la vergüenza y se para en la nueva identidad que ganó Jesús en la cruz del Calvario, entonces las puertas de la muerte no prevalecerán. No prevalecerá la enfermedad, no prevalecerá el pasado. No pasará nada de eso. Por eso es que aquí en el verso 17 le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, pero eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjate, Simón, el nombre de Simón, en la cultura judía los nombres tienen un significado de destino. O sea, ellos tenían que ser iluminados cuando ya venía el bebé en camino. Imagínate entonces cómo se les ocurrieron a sus padres ponerle Simón, porque Simón estaba marcando su destino y su futuro. Y Simón quiere decir vara frágil que se rompe con el viento. En otras palabras, jarrito de Tlaquepaque. Será el destino de Simón. Y aquí en esta revelación le dice: hey Simón, entiende algo, te cambio el nombre, ya no serás frágil, ya no te romperás con cualquier cosa en la vida, ahora eres roca, ahora eres piedra, ahora eres cimiento, ahora vas a fundamentar entre muchos mi iglesia, para que el diablo no pueda vencerla. Yo te digo que tú eres Pedro, y voy a edificar mi iglesia sobre un cimiento sólido. ¿Cuál es ese cimiento? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la fuente de salvación, esa es la fuente de bendición. Yo te digo que ya nunca más verás angustia. Yo te digo que nunca más el miedo te abrazará, nunca más la intimidación, nunca más esos temores por vivir la vida, por avanzar, por proyectos que tengas en el futuro, nunca más te va a intimidar ese pensamiento, nunca más. Donde quiera que pongas tus manos prosperarás porque el Señor estará contigo. En lo que emprendas el favor de Dios estará contigo. Tu pasado ya no te estará moviendo porque ya no eres frágil, porque ya no eres una vara que se rompe con el viento. Ahora eres roca. El Cristo, el ungido. Christos es la palabra griega, Christos. Es el ungido, revestido con el poder del Espíritu Santo para hacer lo sobrenatural, lo imposible para el hombre, para sanar, para liberar. Ese es Jesús. En Él está nuestra confianza. Cuando crees en Él, tu fe se conecta a ese poder sobrenatural para ser libre. Todos los libres digan amén. Sin la revelación del Cristo en tu vida, eres débil, eres enfermo, eres deprimido, te sentirás rechazado, vas a seguir cayendo en lo mismo de antes, sin valor, inseguro, temeroso, en derrota, arruinado, sin la revelación del Cristo. Por eso nuestra oración, y por eso estamos aquí, es que el Espíritu Santo coloque la revelación en lo más profundo de mi corazón. Porque nos decía la pastora, ¿verdad? Como que fue la introducción, aunque no nos habíamos puesto de acuerdo. Alma mía, bendice al Señor. Y David lo sabía. David sabía que su almita, que su alma, sus emociones, de repente se sentían mal, de repente se sentían víctimas, de repente se sentían frágiles. Y él usa su fe y le empieza a hablar a su alma. Él se habla a sí mismo y le dice: emociones, yo sé que no quieren, yo sé que se sienten mal, yo sé que estás deprimida, emocioncita, pero levántate y bendice al Señor. Oh, es que no siento, no es que sientas o no sientas, es que hazlo por fe y levántate y bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Es un buen ejercicio que deberíamos hacer todos los días. Cuando tú amaneces todo deprimido, todo desanimado, todo desalentado, comienza a hablar con Él y dile, oh Señor, hoy me siento así, pero sabes, yo no olvido que tú me sacaste de esa etapa de mi vida y cuántos milagros hiciste en mi vida. Y mira, estaba recordando en aquella ocasión cuando hiciste esto conmigo. Y entonces tu alma se va a someter a tu espíritu. La revelación del Cristo. Porque si no tenemos la revelación del Cristo, somos débiles, enfermos, deprimidos. Y Dios no quiere una iglesia que sea así. Por eso está diciendo, sobre este fundamento voy a edificar a mi iglesia. El mundo, el sistema del mundo, la sociedad, siempre está hablando a tu identidad y a tu futuro. Y si fallaste, y si la regaste, y si le hiciste caso a la tentación y caíste, el diablo va a decir, ¿no te da vergüenza? No eres nada, no eres nadie, y va a estar golpeando tu autoestima, va a estar golpeando tu identidad. Eso quiere decir maldición. Se está impartiendo un poder negativo para que no prosperes, para que pienses que no puedes, para que pienses que no eres, para que pienses que no tienes futuro. Y entonces tratarás de luchar en tus fuerzas y salir, ¿verdad? Y decir, bueno, la iglesia ya no me importa, bueno, Dios ya no me importa, necesito trabajar, necesito salir adelante. Y caemos en las redes de la maldición. Pero Dios, cuando tú te expones a la palabra, cuando tú vienes a la reunión y estás expuesto a la palabra de Dios, siempre vas a escuchar, ya eres. En la cruz del Calvario me llevé tu antigua manera de vivir, tu antiguo hombre, y ahora ya eres uno nuevo. Eres, y por cuanto eres, tienes todos los recursos, tienes acceso a todos los recursos. Y por cuanto tienes los recursos, entonces puedes hacer, tienes futuro. Dale el aplauso fuerte al Señor. Bendición, la fuente de bendición. El Cristo revelado. En la medida que tú tengas a Cristo revelado, esa es la medida en la que vas a vencer muchas cosas en la vida. Si tienes a Cristo profundamente revelado y estás meditando en Él y tu fe ha crecido y tu fe comienza a gobernar tus emociones comienzan a ser transformadas y entonces cualquier reto de la vida que venga, tú dices, oh, tengo un Dios mayor que este reto, mayor que este desafío. Venga, entremos, Señor, porque tú me enviaste para vencer. Necesito que tomes en cuenta esto. Si no tenemos la revelación, si no tenemos el entendimiento, si no está tan claro en mi corazón, si mi fe no es suficiente, la enfermedad va a seguir gobernando, el problema va a seguir gobernando, la depresión va a seguir gobernando. No podré conocer más allá de los alcances del Espíritu Santo. Pero Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, que significa cimiento, eres fuerte. Ahora Pedro es fuerte, ya no es frágil. Y esa es la palabra que hoy te dice el Señor. Ya no eres débil. Ese monstruo que te abrazaba ahí de vez en cuando y te decía, vente hombre, éntrale, no pasa nada. ¿Qué? ¿Te cayó un rayo encima o qué? No, pues no pasó nada, pero pues me sentí muy mal, avergonzado. Pero ahora tú entenderás que puedes vencer todo desafío. La calidad de revelación del Cristo en la iglesia define la calidad de cimiento, la calidad de poder que tendrá la iglesia. Dios ha llamado a su iglesia para transformar a la sociedad, pero hay tanto allá afuera, en las diferentes esferas de la sociedad. Si hablamos de la política, pensamos corrupción. Si hablamos de empresariales, pensamos, oh, está muy restringido ese sector, no tengo acceso a los grandes empresarios. Si hablamos en la educación, oh, la educación está por abajo. Entonces, las esferas importantes de la sociedad, ¿cómo vamos a entrar a ellas? ¿Cómo seremos de influencia? ¿Cómo inspiraremos a los líderes de esos sectores? ¿Cómo lograremos tocarlos? Porque la iglesia es enviada para la sociedad,
para transformar a una sociedad. Y necesitamos tener bien claro quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente en nuestras vidas. Porque el día de mañana nuestras generaciones, nuestros hijos, estarán en contacto con los gobernantes de esta nación, con los que llevan la economía, con los empresarios, con los medios de comunicación. Y ellos tendrán un mensaje poderoso, transformador. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Reina Valera contemporánea es la versión. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Todos los santos digan aquí hay uno, amén. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos. ¿Cuál es este? Y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? El apóstol Pablo está diciendo, esto ha sido un misterio que ha sido oculto por muchas generaciones, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A los que no tienen pecado. ¿Quiénes son los que no tienen pecado? Los que han recibido a Cristo como Salvador, los que han aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor, los que han dicho yo creo en que Cristo se llevó mis pecados, yo creo en que Cristo tiene tanto poder y Dios puso mis pecados y mis enfermedades y mis dolores y yo lo creo y soy libre de mi pasado, soy libre de mi enfermedad y soy libre de todo lo que me tenía con la mano aquí en el cuello y que no me dejaba vivir. Yo soy libre. Y la Biblia les dice santos. Y a ellos es que se les revela, ha sido manifestado a sus santos. Nadie puede ser santo por sus propios medios, nadie. Tenemos una naturaleza pecadora, la teníamos. Pero cuando tu fe te lleva a unirte a Cristo, entonces tus pecados te han sido perdonados, tus pecados te han sido quitados. Y a alguien que le han sido quitados sus pecados se le llama justo y se le llama santo. Tremendo. Yo le daría un aplauso al Señor porque nadie podría ser santo en sus propios medios, ni nadie podría ser justo en sus propios medios, por muy bien que te portaras. Es un asunto no de conducta ni de comportamiento, es un asunto de naturaleza. Y Dios nos dio una naturaleza libre de pecado. Y entonces dice el verso 27, a quienes Dios, a quienes, sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los no judíos, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En otras palabras, el misterio se revela en ti, Cristo en ti, Cristo en la iglesia, la esperanza para esta sociedad, la esperanza para una sociedad que no haya por dónde. El sistema de gobierno no es la solución y bendecimos al gobierno, pero la solución son los hijos de Dios. Están esperando la manifestación gloriosa a ellos, están esperando por respuestas. Ya no hay propuestas que satisfagan a toda la gente. Ya no saben ni por quién van a votar, ya no saben a quién escoger. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Ojalá esto cambie algún día. Oh, pero la iglesia tiene un llamado a manifestar las riquezas de la gloria de Cristo en la iglesia. Está pesada esta palabra, ¿verdad? Porque uno puede verse a sí mismo y decir, ¿yo qué haría si un día se me abren las puertas para estar ahí en el Palacio Nacional y el presidente me dice, ¿qué tienes que decirme? Aquí está, te doy 30 minutos, dime qué es lo que me tienes que decir. ¿Y qué le dirías al presidente? O que te abrieran el micrófono de la Cámara de Senadores o de Diputados y digan, bueno, aquí está este hijo de Dios, esta cristiana, este cristiano, tiene algo que decirle a la Cámara. Tiene 30 minutos, díganos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué le dirías? O en la Cámara de Empresarios. Y si te invitan a la Cámara de Empresarios y están ahí los más prominentes empresarios de la ciudad y te dicen, tiene 30 minutos para dar un mensaje, ¿qué les dirías?
Pero si estamos conectados a la fuente de bendición, si estamos conectados a esa fuente de inspiración, si Cristo está en mí, entonces mi mensaje, yo tengo mucho que decirles y yo les diría, 30 minutos, dame un poquito más porque tengo mucho que decirte. Amén. Isaías 61, versos 1 y 2. Esta profecía se cumplió en Jesús. La versión es Nueva Traducción Viviente. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Verso 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces está el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesús. La función de los profetas en el Antiguo Testamento es hablar lo que habría de venir en Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene ese propósito, anunciar la salvación, anunciar las intenciones de Dios de salvar a sus hijos. Y entonces este profeta Isaías está diciendo que vendría uno que diría estas palabras, que vendría uno llamado el Mesías, cuyo espíritu del Señor soberano vendría sobre él, y que entonces él tendría el poder del Espíritu Santo para llevar buenas noticias a los pobres, dice aquí. Y eso se cumplió en Jesús. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos que serán liberados, y a los presos o a los prisioneros que serán puestos en libertad. Esta escritura se cumplió en Jesús. Ya sucedió. Di conmigo, ¿ya sucedió? Si alguien se siente prisionero en una cárcel de sus pensamientos, de su pasado, se siente mal porque no puede salir, está como cautivo en 4 paredes y no haya la salida, quiero decirte que esta palabra ya sucedió en la cruz del Calvario. Quiero decirte que escuches al Espíritu Santo, que escuches esta palabra, porque si la logras creer, si logras creer que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a hacer estas cosas, serás libre en este día. Y tú saldrás por esa puerta y dirás, wow, qué bueno que vine a esta reunión. Dios habló a mi corazón, soy completamente libre. Me estaba ahogando en un cuarto de vaso de agua, ni siquiera medio vaso. ¿Cuántos se ahogan en un cuarto de vaso de agua? Los exagerados digan amén. Un problemita así, se acabó el mundo, es el apocalipsis. Pero esto ya pasó. Ya no somos prisioneros de nuestro pasado, ni de nuestro presente, ni estamos angustiados por el futuro. Cristo en la iglesia. Hechos capítulo 10, 37 y 38. Versión 2015, Reina Valera actualizada. Dice el verso 37, Hechos 10, 37. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí ya está en acción la iglesia. En Hechos es la iglesia, ¿verdad? Abarcando y extendiéndose por todas esas regiones. Y entonces está diciendo, ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, verso 38, a Jesús de Nazaret y a cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús no ha dejado de liberar. Jesús no ha dejado de sanar. Él sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue salvando. Jesús no lo ha dejado de hacer. Y el libro de los Hechos nos da
revelación impresionante de lo que sucedió con todos los discípulos de Jesús que luego se convirtieron en los apóstoles y se multiplicó la iglesia, y a cualquier ciudad donde llegaban el mensaje era el mensaje que se ha divulgado, dice, por Judea, desde Galilea y en todas las ciudades de Asia Menor. Ese era el mensaje: Jesús de Nazaret fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret fue el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue a la cruz y se llevó mi enfermedad, se llevó mi pecado, y ese mensaje causaba impacto en todas esas ciudades. Y dice cómo él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos. Pero eso sigue vigente. Hoy Jesús sigue sanando. Hoy Jesús sigue liberando. Si hay alguien que hoy se sienta oprimido, si hay alguien que hoy se sienta enfermo, quiero decirte que Jesús ya te sanó y te liberó. Amén. Hoy lo vas a comprobar. Esa es la fuente de bendición. Conéctate con esa fuente de bendición. Conéctate con la fuente que está en Jesús. ¿Dónde comenzó todo en este mensaje? La revelación del Cristo. Una iglesia que entienda que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le salvó, le sanó, lo liberó, le dio una nueva opción de vida, una nueva naturaleza. Entonces, las puertas del Hades, como dice la Biblia, o las puertas del infierno, o las puertas de la enfermedad, o las puertas de la pobreza. ¿Y por qué dice puertas? Qué interesante. Puertas en la Biblia son accesos a otras dimensiones. Puerta en la Biblia es autoridad, significa autoridad. Una puerta cerrada, ¿verdad? Con llave, no tienes autoridad para entrar, pero si tienes la llave, tienes autoridad para entrar. Y entonces, puertas del infierno o de la muerte son autoridad sobre las vidas de las personas. Había un acceso abierto para que entrara la muerte, para que entrara la calamidad, para que no te fuera bien en algún área de tu vida. Y tú decías, qué mala suerte tengo, porque no me va bien en mis matrimonios, porque no me va bien en mis relaciones, porque no me va bien en la salud, porque había una puerta abierta y el enemigo tomaba autoridad. Pero dice aquí que si tú tienes la revelación del Cristo, si has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces esa puerta está cerrada y el enemigo no podrá fastidiar tu matrimonio, no podrá fastidiar tu salud ni tu economía. Amén. Ese es el mensaje. La fuente de bendición. ¿Por qué no me has bendecido, Señor? Vayamos a la raíz. ¿Qué has creído acerca de Cristo? ¿Qué has creído acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú sabes acerca de Él? Oh, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces cerremos las puertas para que la enfermedad, la maldición, la pobreza no entren a tu vida. Gracias, Señor. Sabes, Él nos perdonó de una manera de vivir sin Dios. Nos perdonó en la cruz del Calvario. Tomó nuestros pecados sin preguntarme, pero Él sabía que yo iba a nacer en esta generación. Y hace 2000 años en la cruz del Calvario dijo, tomaré los pecados de Él también. Y de toda esa generación que va a vivir en el 2022, ahí en esa nación lejana, ahí en esa nación que se va a llamar México, ahí en esa nación habrá muchos pecadores, pero yo voy a tomar los pecados de todos ellos y los pondré aquí en Jesús. Y cuando Jesús estaba siendo maltratado, estaba experimentando todo ese dolor de la cruz del Calvario, Dios llegó y puso los pecados del pastor Gerardo, puso los pecados de toda la iglesia que está aquí, puso los pecados de todos nosotros y dijo, voy a conectar una fuente de bendición a esa generación. Todavía no existe, faltan 2023 años, 22 años para que exista esa generación, pero cuando exista esa generación, yo me encontraré con ellos y les mostraré que la cruz del Calvario sucedió hace 2000 años y que ellos ya están bendecidos y que ellos tienen que ser libres y que ellos tienen que vivir una vida de propósito, de destino, una vida maravillosa. Amén. De eso se trata el mensaje. El Hijo del Dios viviente significa el Hijo del Dios que da vida. Nos ha conectado a la fuente de vida, a la fuente de bendición.
Tú estás aquí para trascender. Tú estás aquí para ser de bendición a los que te rodean. Tú estás aquí para ser luz. Tú estás aquí porque hay una generación que está atrapada, que no conoce a Cristo, que no es cristiana, que no sabe a qué iglesia ir, porque no sabe nada de Dios, pero te rodean ahí en tu trabajo, familiares, están todo el tiempo cerca y te dicen de sus calamidades y te dicen de lo mal que la están pasando y te dicen que ya no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Y entonces Dios te dice, tú vas a ser luz para ellos. Muéstrales el camino, diles que vengan a la iglesia, diles que conozcan al Señor, diles que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la única respuesta de Dios para su vida. Y serás bendición. Tú estás conectado a una fuente de bendición. Ese es el mensaje de este día. El Cristo maravilloso, el que en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí, sufrió todo el dolor. Y Dios puso en él todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y al tercer día resucitó, porque no se quedó en que se llevó toda maldición, pobreza y enfermedades. Cuando resucita al tercer día, nos da una vida nueva a nosotros. Y después dice la Escritura que ascendió a la presencia del Padre y nos llevó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así que termino con esto. Imagínate esta escena. Jesús se despoja del Padre, ¿verdad? En Filipenses 2:5 dice que Jesús se despojó, siendo Dios, se despojó del Padre, se despojó de la deidad, dejó de ser por un tiempo Dios, ¿verdad? Y vino a existir como hombre, vino a sufrir la cruz del Calvario, vino a dar el mensaje del reino de Dios. Él salió solo y le dijo, Padre, te prometo que traeré salvación para todos los hombres. Y salió, ¿verdad? De la presencia de Dios, salió de ahí. Pero cuando Él regresa, resucita el tercer día y regresa y se sienta en lugares celestiales, le dice, Padre, regresé, hice la salvación, pero no vengo solo. Mira a todos los que traigo conmigo para que sean parte de esta familia. Y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tú y yo estamos en lugares de gobierno. Y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No te pierdas ese mensaje el próximo martes, que hablaremos de autoridad por causa de la bendición. Amén. Así es que no tienes que estar sufriendo las cosas que han acontecido en tu vida, ni con tus hijos. Cambia la condición, cambia la situación y comienza a establecer ambientes de bendición en tu casa. ¿Alguien tiene el mensaje? ¿Sí? ¿Amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor fuerte? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle gracias, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre. Gracias. Allá en Facebook, ¿todo está bien? Allá en la transmisión. Bendigo sus vidas, todos los que están allá. Escríbeme si Dios te habló en este día. Estamos conectados a una fuente de bendición y quiero hacer una oración por todos aquellos que nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí, el primer paso, ¿verdad?, para que tú te conectes a la fuente de bendición es que lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador. Que le digas, oh, gracias, Señor, perdona mis pecados y dame la vida eterna y te abro mi corazón. Así es que hagan esta oración conmigo. ¿Hay alguien aquí que quisiera hacer esta oración? Bueno, creo que todos ya hicieron la oración para la salvación, pero allá en casa, si tú es la primera vez, te invitaron a esta conexión y es la primera vez que tienes contacto con una iglesia cristiana y apenas conociste este mensaje, solo cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres fuente de bendición y salvación. Te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Dispongo y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame tu palabra, revélame tus caminos. Yo andaré en ellos en el nombre de Jesús. Amén.